y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir como asesores en el tema de sistemas de producción ganadero y saber cómo actuar. Los suelos son cambiantes y la altitud, por supuesto, eso es algo que es cambiante y que nosotros no podemos intervenir en ello. Hay entonces las zonas de vida, que comentaba el profesor Alfredo, una zona desértica tropical, bosque espinoso muy seco, seco tropical, subhúmedo tropical y bosque húmedo tropical. Si nos ponemos a darle un sentido práctico a esto, al conocimiento desde acá de lo que sería, por ejemplo, la Guajira, esta zona limítrofe con Colombia, pasaríamos a tener lo que sería una zona desértica tropical, y a medida que vamos avanzando hacia la perijanera, buscando hacia el sur del lago, esto va a ir cambiando de espinoso a muy seco, seco tropical, subhúmedo tropical, y aquí estaríamos en ¿dónde? Santa Bárbara, sur del lago en general, ¿verdad? Donde la humedad abunda y el bosque es muy diferente a lo que estamos manejando normalmente este lado. Entonces, tenemos que hay factores que promueven en sí el estrés calórico. ¿Qué es el estrés calórico? Bueno, un aumento de la temperatura ambiental por encima de un punto crítico superior a la zona termoneutral, que desearíamos que fuese 24 o 27 grados centígrados. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, hay temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del aire y radiación. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, en lo que ustedes han vivido, ¿cuándo creen ustedes que hay mayor velocidad del aire o en qué mes para nosotros? Diciembre, y a partir de allí, ¿verdad? No sé si se han fijado que cuando llega febrero, marzo, principalmente marzo, o sea, lo que es la velocidad del viento cambia mucho, a manera que esto favorece el que el animal se sienta, digamos, no en estrés calórico, sino que esté mucho más neutral, mucho más favorecido ambientalmente para destacarse productivo y reproductivamente en el escenario de la velocidad del viento. Pero sabemos que en ese momento no es tanta la precipitación y bueno, la calidad de los pastos cae. Vamos a seguir conversando de eso. Los mamíferos y las aves son animales homeotermos. ¿Sí saben lo que significa homeotermo? ¿Cómo? Sí, que pueden mantener la temperatura corporal alrededor de unos 37 grados centígrados. Para mantener esta temperatura corporal constante debe existir un balance entre lo que es la ganancia y la pérdida de calor. Eso va a estar influido por varios factores. Principalmente tenemos que, a medida por ejemplo que la temperatura ambiental aumenta, la producción de calor metabólico debe disminuir, porque si hay mayor calor metabólico interno y hay una alta temperatura ambiental, pues por sí ese animal va a llegar a un estrés calórico que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Ya vamos a ver los mecanismos que están regulando todo este juego de calor. Los animales se ajustan o aclimatan parcialmente a la temperatura cuando están expuestos durante un periodo determinado de tiempo, y por supuesto, el que no se puede adaptar no va a sobrevivir ni va a progresar en ese escenario. Aclimatación se refiere entonces a los ajustes o adaptación que hace un animal ante los cambios ambientales o factores adversos sobre un periodo de semanas o meses. Uno de los escenarios más visibles, uno de los escenarios más visibles que nosotros logramos ver en los animales, no sé si los que hayan lidiado aquí con ganadería bovina, es que hay animales que a medida que avanza hacia la fecha más húmeda, con más calor, hay ciertos animales que botan parcialmente el pelo y quedan, tienen un nombrecito característico a nivel de campo que les dicen ese es el animal gasoil o ese es el animal zungo, también lo he escuchado en algunos lados que lo llaman. Animales que parcialmente botan el pelo en pro de adaptarse a ciertas condiciones climáticas, cuando hay mucha sensación térmica, pues una sensación térmica muy elevada. Entonces son características que pueden tener o que tratan de explotar a algunos animales para poder adaptarse al ambiente. Ahora sí. ¿Se agarran? Entonces, hay una ganancia y pérdida de calor. Esta ganancia y pérdida de calor está influenciada así por temperatura ambiental. Por ejemplo, tenemos hipotermia. Sabemos lo que es la hipotermia, ¿no? Definición de ¿qué? Una baja temperatura, ¿verdad? ¿E hipertermia? Una alta temperatura.
animal, digamos, esté normal. Para este animal tenga una mayor generación de calor, digamos que a medida que va a estar influido por la producción de ese animal. A medida que el animal produce más leche, ese animal tiene una mayor cantidad de generación de calor interno. Si el animal produce más carne, produce más lana, por supuesto, ¿no? Un animal que tenga una alta cantidad de lana va a estar produciendo más calor. Una actividad muscular más marcada. Estos animales que tengan alta actividad física para poder ir y venir a potrero, ahí se considera tanto que tienen digamos, un requerimiento aparte de energía. Tienen un cierto nivel de requerimiento energético solamente para actividad muscular, porque está desgastando energía y produciendo calor en consecuencias para poder ir y venir a los potreros. Y a medida que camina más, por supuesto, más calor genera, más energía desgasta. Y por supuesto una generación de calor normal por mantenimiento. Todos nosotros, todo ser vivo, para mantenerse vivo, normalmente nosotros estamos generando un calor interno producto de lo que sería el uso de la energía interna de nosotros. Externamente, lo que sería, por ejemplo, para generar calor, que nosotros proporcionemos gran cantidad de alimento al animal, dependiendo de lo que sea, por supuesto. Si son materiales más fibrosos, eso puede llevar a generar que el animal mantenga mayor cantidad de calor interno. Las reservas corporales del animal. Si es un animal, yo les pongo el ejemplo a ustedes, que tenga grasa o que no tenga grasa, ¿cuál creen ustedes que va a tener más frío o que va a tener más calor? El que no tiene grasa, ¿qué? Le va a dar más frío, ¿verdad? Las células adipocíticas o los adipocitos nos ayudan a protegernos de lo que es el frío, a proporcionarnos más calor. Y en ese sentido, muchos de nosotros tenemos cierta protección contra el calor, ¿verdad? La fermentación ruminal no se calma a medida que este proceso ruminal aumenta o dura más tiempo, digamos cuando hay una fibra de baja calidad, esa fermentación va a conllevar a producir más calor en el mismo animal. Y en general, el ambiente, la temperatura ambiental, por supuesto, puede llevar a incrementar los niveles de calor, cosa que a nosotros aquí no nos falta. ¿Por qué la producción de leche genera calor? Ahí está una pregunta, por ejemplo, ¿por qué la producción de leche genera calor? Pregunta el profesor Alfredo. Usted tiene que preguntar, si no preguntan no aprenden, joven. Cada profesor le dice si no preguntan no aprenden. ¿Por qué la producción de leche genera calor? ¿Por qué creen ustedes que las vacas de mayor producción lechera, las que están en lo que llaman la ganadería de altura, donde hay más frío, y por qué no están en el sur del lago? Porque desgastando energía se produce más calor. ¿Y cuándo creen ustedes que se va a desgastar más energía por parte del animal? Cuando produce mucha o poca leche. Mucha leche. Cuando produce mucha leche, nada. ¿Así, profe? ¿Le gusta esa respuesta? Medio. ¿Cómo se produce esa energía? ¿Qué energía? ¿Qué energía? ATP, energía. Pero se no define la energía. ¿Qué entiende usted con la energía? Energía. Todo lo que sea capaz de realizar un trabajo. ¿No? Todo lo que sea capaz de realizar un trabajo. Todo lo que sea, quiere decir, pero una vaca no tira hacha. En calorías. Calorías. Son calorías. Lo que ella dijo es que Se habla de kilocalorías. la leche es una actividad de alto consumo energético, es decir, de alto consumo de calorías. Y al haber alto consumo de calorías, se genera calor. Correcto. Por la otra parte, para lo que sería la pérdida de calor, para tratar de que el animal baje su temperatura, por supuesto, eso va a estar influenciado por la superficie corporal, cobertura, el intercambio de agua en el mismo, lo que es el flujo de sanguíneo y en general el ambiente. A medida que, por ejemplo,
la temperatura baje, por supuesto, ese animal va a bajar su temperatura interna. A medida que los vientos aumenten, ese animal va a ayudarle entonces a bajar su temperatura interna. Por mecanismos, por ejemplo, y el paso del viento a través de una superficie en la que puede entonces arrastrar o sacar calor. Bueno, que ya lo vamos a conversar más adelante. Tenemos estos mecanismos que pueden ser o son, digamos, propiamente ligados al animal. Un enfriamiento no evaporativo, que sería la radiación, convección y conducción, y un enfriamiento evaporativo, que sería respiración y transpiración. Ya al hablar de evaporar, para lograr este mecanismo de disipación de calor, ahí estamos evaporando energía para conseguir que el animal pierda calor interno y bueno, logre termorregularse. Eso lo vamos a seguir conversando acá. Entonces vemos que hay mecanismos evaporativos como la sudoración, respiración y jadeo, y mecanismos no evaporativos como la conducción, convección y radiación. Lo conversamos aquí. Partimos por el de la convección. Se refiere entonces a la transferencia de calor mediante el movimiento del aire o del agua. Por ejemplo, hablar de convección nos lleva a nosotros, dice acá, más allá de lo que diga acá, pongamos el ejemplo práctico. Si un animal X, bovino, oveja, cabra, está en un escenario donde no está soplando viento, él está generando por supuesto, un calor metabólico interno. Pero a medida que ese viento aumenta y pasa a través de él, ese viento va a arrastrar calor para sacarlo del mismo. Lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos frente a un abanico o frente a un aire acondicionado, ¿verdad? También dice acá que puede ser inclusive por el agua. Si estos animales nosotros les estamos aplicando agua, los estamos bañando, tratamos de sacar el calor que tiene con el mecanismo de la convección. Eso es lo que es la convección. Tratar de disipar el calor del animal por un mecanismo, tanto que sea por aire o por agua en el mismo. ¿Se entiende esa parte? Pasamos a la conducción. Se refiere así entonces a la transferencia de calor entre un animal y cualquier superficie, particularmente con el suelo. Aquí yo hago mucho énfasis, por ejemplo, pongo el escenario práctico de cuando nosotros se nos va la luz, nos empieza a pegar aquel calor, nosotros primeramente lo que agarramos, aunque que ya nos está pegando el calor, agarramos y volteamos la almohada, porque del otro lado la almohada está fría y tratamos de pasar nuestro calor hacia la almohada que está más fría de nosotros. Ya cuando eso está todo caliente, porque nosotros generamos un calor metabólico interno constante, agarramos y nos aventamos al piso, porque el piso todavía está frío. Tratamos de disipar calor de esa forma sobre una superficie que está más fría que nosotros. Eso hace el animal. No sé si han visto o han escuchado de las vacas que son más mestizas Holstein y mestizas pardo suizo, que muchas veces las vemos que se van hacia charcos, que mantienen todo el tiempo bajo una matica de sombra, que a diferencia de otras que tienen más adaptación, ellas no pueden tolerar altas temperaturas. Y ellas tratan de, por este mecanismo de conducción, termorregularse. Sobre todo las vemos mucho que están metidas en lagunas, en jagüeyes, donde hay un charquito, en pro de termorregularse por el mecanismo de la conducción. Y tenemos lo que es la radiación, que es la transferencia de calor entre dos objetos que no están en contacto. Aquí yo hago referencia, por ejemplo, que el animal, inclusive nosotros, tenemos capacidad de repeler muchas veces lo que es el calor a través de, digamos, reflejar el mismo, irradiar este mismo calor que puede llegar a nosotros por parte de los rayos solares. Cuando ustedes van al sol, por ejemplo, y ustedes cargan una camisa blanca o cargan una camisa negra, ¿qué creen ustedes que va a irradiar o va a absorber más luz solar? La camisa negra va a absorber más la radiación solar. La camisa negra va a absorber mayor cantidad de rayos solares, mientras que la camisa blanca va a irradiar, a repeler esos mismos rayos solares y va a tratar de mantener un equilibrio, o sea, va a absorber menos calor ambiental, digámoslo en ese sentido. Por algo les comentaba la vez anterior que es muy probable que los animales de capa negra no sean los más convenientes para nuestra zona,
tropicales, ¿no? Cuando vemos muchas veces los animales de mayor capa negra en comparación a un animal más blanco o amarillo, vemos que este suele jadear un poco más constante, o sea, su nivel respiratorio, su frecuencia respiratoria incrementa en comparación al otro, o sea, ya está entrando en lo que es un jadeo, y ese jadeo es un mecanismo de disipación de calor evaporativo, es decir, que está perdiendo energía. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración donde nosotros vayamos a trabajar. La evaporación, entonces, es la transferencia de calor hacia el ambiente por medio de la pérdida de vapor de agua desde la superficie corporal, como las glándulas sudoríparas y a través del sistema respiratorio, que es el jadeo. Si han visto alguna vez una vaca jadear, ¿saben lo que es? ¿Qué es? Botar el calor del cuerpo a través de la respiración. Lo que hacen los perros. Exactamente, es lo mismo que hacen los perros. Cuando vemos que abren la boca, sacan la lengua y están entonces respirando de forma más agitada para lograr sacar ese calor interno. La cantidad de calor perdido depende entonces de la magnitud de la evaporación, que está influenciada por la temperatura de la piel, por la temperatura del aire y la humedad relativa del aire. Si un animal es de capa negra, ¿qué creen ustedes que cómo va a tener esa temperatura en la piel? ¿Mayor o menor? Mayor. La temperatura mayor, ¿verdad? Y hay mucha documentación al respecto de eso también. Son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque recuerden que nuestra ganadería se basa principalmente a pasto. Y ese pasto, normalmente el animal lo va a buscar en potrero. Entonces tenemos que tomar esto en consideración cuando vayamos a trabajar con nuestros animales, dependiendo de la zona en la que estemos. Profe, una pregunta. A referencia a los búfalos son animales de capa oscura, ¿no? Ellos son animales que vienen de la India y que tienen un clima tropical igual que nosotros. Y están adaptados a un clima cálido. Sí. ¿Cómo hacemos en ese aspecto para detectar eso? El búfalo es un animal, digamos, un poco más particular, tiene una resistencia más dada a los climas tropicales. Si tú evalúas al búfalo, si bien él tiene un pelaje negro, pero es un pelaje que suele ser un poco más, diría yo, fino, Es fino, sí. menos, ¿cómo sería la palabra? Menos aglomerado, o sea, tiene menos cantidad de folículos pilosos por centímetro cuadrado. Además de eso, el búfalo, de hecho su segundo nombre es ¿cuál? Búfalo de agua, ¿verdad? El búfalo es de un natural que necesita estar en agua o en río, disipando también calor. Entonces, ese mecanismo de la conducción, y ahí se mantiene, o sea, él naturalmente lo mantiene usando para tratar también de enfrentar esas condiciones climáticas. Y ya por el hecho de que tenga menos densidad de folículos pilosos, el mecanismo de la convección le favorece a que circule mejor el aire por encima de él. Entonces, esos son ciertos mecanismos, por supuesto, que también favorecen a los búfalos. ¿Respondida la pregunta? Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de la forma de transferencia de calor de los bovinos en el ambiente. Tenemos la evaporación, jadeo y sudoración que puede realizar el animal. La convección, que hablamos que era ¿qué? El paso del aire o del agua encima del animal que va a arrastrar calor fuera de él. La radiación, Que la emanación. como puede reflejar o absorber el calor del ambiente dependiendo muchas veces del color de la capa, ¿no? Y la conducción, ¿cómo? Por tener contacto con objetos más fríos, ¿verdad? No solamente con el agua, sino que puede ser también un piso frío. Nosotros conocemos bien eso cuando se nos va la luz, ¿verdad? Entonces ahí uno disipa calor, inclusive el mismo animal. Hay trabajos, por ejemplo, que reflejan donde animales de pelaje negro suelen tener una mayor cantidad de temperatura en comparación al animal de color rojo y en comparación al blanco y amarillo. Eso está documentado ya hoy día, pues, y eso tenemos que tomarlo nosotros en consideración porque a mayor temperatura interna tenga el animal, pueden haber inclusive pérdidas de gestación, pérdidas embrionarias en el animal. Tenemos otro trabajo inclusive que habla de que dependiendo las horas, háblese de calor húmedo o háblese de una época más fresca, pudiéramos decir, por ejemplo, aquí, julio, agosto, septiembre, o junio, julio, agosto, septiembre, versus diciembre, enero, febrero, marzo, ¿verdad? Que ya está un poco más fresco. Y tenemos temperaturas que dependiendo la hora del día, 6, 12,
o 18 y el color del animal, amarillo, rojo o negro, va a ser una temperatura interna que cada uno va a tener. Y fíjense que a medida que el color aumenta o la capa es más oscura, la temperatura interna también va en ascenso. Entonces, estos son datos que nos sirven de apoyo para tomar en consideración con qué pelaje deberíamos nosotros trabajar, por supuesto. Existe lo que llamamos un enfriamiento no evaporativo, a medida que hay mayor cantidad de humedad, pero la temperatura está bajita, el enfriamiento por parte del animal es no evaporativo, él no va a estar jadeando, por ejemplo. Pero a medida que esta temperatura va aumentando, y por supuesto la humedad también, vamos a tener que hacer uso entonces de enfriamientos evaporativos por parte del animal, y mientras la temperatura aumente más, ese animal necesitamos ayudarlo más a que combata ese estrés calórico. Mecanismos en sí para regular la temperatura corporal. Bueno, para altas temperaturas nosotros vamos a notar que el animal mismo trata de consumir menor cantidad de materia seca. ¿Por qué? Porque el animal cuando está a mayor cantidad de temperatura suele consumir menor cantidad de materia seca. ¿Por qué qué? El proceso ruminal, la fermentación ruminal de la fibra conlleva un mayor nivel de calor metabólico, y entonces el animal va a tratar en la medida de lo posible de dejar de comer un poco para evitar ese calor interno, como cuando nosotros nos mandamos una fuerte cantidad de parrilla, lo otro, y después de eso olvídense que ustedes quieren pasar calor, ustedes lo que se quieren es pegar un abanico, un aire acondicionado, porque se ahogan, ¿verdad? El consumo de agua aumenta, es lógico, todo cuando nosotros tenemos calor queremos consumir mayor cantidad de agua. Y bueno, tasa metabólica inclusive en el animal puede aumentar. Efectos inmediatos y a largo plazo. Hay una disminución del crecimiento en el animal, hay una disminución de la producción lechera y hay una disminución de la reproducción. Eso solamente hablando del escenario ambiental dependiendo de la zona donde estemos. Esto en realidad tenemos que tratar de manejarlos en nuestro sistema. Ahora, tiene que definir por qué ocurre eso. ¿Por qué disminuye el crecimiento? ¿Por qué disminuye la producción? ¿Y por qué disminuye la tasa de producción? Porque nada hacemos con decir el efecto inmediato que disminuye el crecimiento. Hay una razón para eso. ¿Cuál es esa razón? Para que disminuya el crecimiento. El estrés calórico por mucho tiempo genera compromiso porque va a generar equivalencia de hormona que va a disminuir tan rápido. Antes de que eso ocurra, hay un efecto directo de la tasa metabólica y el crecimiento. ¿Qué pasa? El animal pierde energía. El animal El animal pierde energía y eso no es si esa no come, ¿verdad? No tiene energía metabolizada. Si disminuye el consumo de energía metabolizada, disminuye el crecimiento. Porque ¿qué es crecimiento? Es utilización de los requerimientos nutricionales, energía y proteína para manifestarse en crecer. Si no hay consumo, ¿verdad? No puede haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, entonces después viene la afectación de factores hormonales. ¿Cuál es el factor hormonal que primero se afecta? ¿Cuál? En crecimiento. En la hormona de crecimiento. ¿Qué hace la somatotropina? ¿Sabes qué es la somatotropina? La hormona de crecimiento. ¿Qué hace la somatotropina? ¿No? Llega al músculo. Llega al músculo y aumenta la capacidad. ¿Quién hace eso? ¿Ah? ¿Cuál insulina? La insulina como factor de crecimiento 1 hace esa actividad que usted dice. ¿Y dónde se produce la insulina como factor de crecimiento 1? ¿Dónde? No lo oigo. No tiene que ver nada con el páncreas. ¿Dónde se produce la IGF-1? En el hígado. La somatotropina estimula en el hígado la producción de IGF-1. Y es la IGF-1 la que dirige el metabolismo energético. En consecuencia, en el músculo no hay
¿Por qué la producción de leche disminuye? ¿Ah? ¿Por qué disminuye la producción de leche? Porque consumimos materia seca. Hay un menor consumo de materia seca, eso es cierto. Pero usted puede disminuir ese consumo de materia seca del forraje como un alimento concentrado. Y le está dando a lo mejor mayor cantidad de energía potabilizada, sin que haya un proceso fermentativo. Sin embargo, la producción de leche disminuye. ¿Por qué? Porque la producción de leche requiere energía. Entonces el cuerpo, como tiene, está en este metabolismo, decide. O sea, la producción de energía requiere energía, pero entonces eso ya lo dije. Si yo creo que disminuye la producción de energía para no generar calor. ¿Cómo? Entonces le di el cuerpo Y ese disminuyó el consumo de materia seca, porque yo le di el concentrado. No me consume mucho forraje, pero yo lo estoy sustituyendo por alimento, que es una mayor concentración de nutrientes en un menor volumen. ¿Verdad? Pero tengo 3 calores. La producción de leche Igual. viene abajo. ¿Por qué creen ustedes que se viene abajo? Para sacar el calor necesita calorías y esas son las calorías que necesita para la leche. ¿Qué llaman ustedes, qué piensan ustedes que ocurre cuando hay síntesis? ¿Qué significa por qué la palabra síntesis? ¿Ah? Producción de algo. En este caso, la síntesis de leche. ¿Qué factores o qué elementos se necesitan para sintetizar leche? ¿Ah? ¿No han visto eso? Glucosa. Se necesita glucosa para sintetizar leche. ¿Okay? Y si un proceso de síntesis, ¿verdad? Que nosotros estamos viendo ahí, que disminuye, ¿verdad? Se va a suprimir la actividad enzimática. Toda actividad enzimática genera calor. ¿Okay? Si yo suprimo la actividad enzimática, disminuye la producción de calor. Sí, me entendemos lo que es la síntesis de leche, porque eso se hace. ¿Está entendido? Entonces, ahí es donde tiene que ir. Profesor, sáquenle jugo, porque eso soy yo. Y en cuanto a reproducción, Yo creo que el cortisol supone la liberación de LH. O sea, no haber LH, no maduración de Está prematuro. o sea, el cortisol. O sea, afecta la liberación de LH. O sea, tenemos que esa liberación. O sea, no hay LH, no hay una maduración. Eso es cierto. eso es cierto. Pero hay otro factor más importante. Primero tiene que haber crecimiento folicular. ¿Y de quién depende el crecimiento folicular? ¿De qué hormona? ¿Ah? FSH. Y para que haya crecimiento folicular, ¿quién tiene que actuar primero? Todavía no actúa la GNRH. El ovario está aquí, quietecito. ¿Qué le debe llegar al ovario para que se inicie la síntesis de estrógeno, por ejemplo? Colesterol. ¿Okay? ¿Y dónde se produce el colesterol? ¿Dónde? Eso es lo humano. En los rumiantes no se produce en el hígado. ¿Dónde se produce el colesterol? En
triglicérido. ¿Ok? Es un triglicérido formado por ácidos grasos de cadena larga, el que llamamos nosotros ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son esos ácidos grasos esenciales? Imagínate ustedes ver la nutrición. ¿Cuáles son? Los esenciales. Oleico, linoleico, y araquidónico. ¿Okay? Eso tiene que estar ahí presente en el colesterol. ¿Okay? Y cómo se transporta el colesterol, ¿verdad? Desde el tejido adiposo hacia el ovario. Por saponificación de la micela. ¿Bien? Por saponificación de la micela. No. Las micelas son el intestino. ¿Cómo se transporta ese colesterol? Ajá, ¿cómo se llama? ¿Ah? Los kilomicrones transportan del intestino a la glándula mamaria o al hígado, no al ovario. Hay otra lipoproteína, ¿cómo se llama? LDL, que son lipoproteínas de baja densidad. Transportan, ¿verdad?, ese colesterol y lo internalizan en el ovario para que haya síntesis de estrógeno. Allí comienza la actividad sexual en la hembra. ¿Okay? Si no hay colesterol, no hay actividad sexual. Y para que haya síntesis de colesterol, tiene que haber mucha síntesis de glucosa. Si no hay mucha glucosa en el hígado, no se sintetiza. Y si la vaca come menos glucosa ahora no. Claro, esas son respuestas que ustedes tienen que darle al productor. Bien, el productor se va a pedir, ¿qué está pasando aquí? Ustedes tienen que tener una respuesta fisiológica, viable y verdadera. ¿Ya? Sí, profesor, está muy bien. Vamos a ponerle 12. Hablamos entonces de lo que sería la zona termoneutral, un rango de temperatura ambiental sobre el cual la producción de calor metabólico permanece constante. No habrá entonces en ese escenario ni sudoración ni jadeo, el calor metabólico es mínimo y habrá un máximo rendimiento del animal. En la medida de lo posible y a medida que el calor ambiental sea mayor, uno tiene que tratar de manejar eso, porque si tenemos entonces un escenario ambiental con alto nivel de temperatura y estamos obligando a nuestros animales a que tengan un alto nivel de temperatura también, con alta actividad física, con poca disipación de calor y con alto nivel de producción, por ejemplo lechero, vamos a llevar a esos animales a un colapso que mañana pasado vamos a ver muy malos resultados numéricamente hablando. El ambiente en confort, se habla entonces de una temperatura del aire de 13 a 18 grados centígrados, una humedad relativa de 60 al 70% y una velocidad del aire de 5 a 8 kilómetros por hora. Eso podríamos considerar que sería viable, idóneamente hablando, para que nuestros animales puedan producir, dependiendo las exigencias metabólicas a lo que nosotros lo llevemos de manera eficiente. Ahí hay que tener paciencia. Porque esos son ambientes de confort cuando yo quiero que la vaca me produzca 40, 50, 60, 70, 80 litros de leche diaria. Pero para nuestras vacas tropicales, ¿verdad?, que nosotros tenemos acá en Zulia, produciendo 10, 12 litros de leche, eso aumenta. Porque nuestras temperaturas no son ni de 13 ni de 18, pero nosotros tenemos mucha finca, promedio de producción de la vaca en 12 o 15 litros de leche, con una buena condición corporal. Y la humedad relativa, ¿verdad?, va muchas veces por encima del 70%. Aquí en Maracaibo, la humedad relativa es mayor del 70%. En la Unilla, la humedad relativa es mayor al 70%. ¿Cómo produce leche la vaca? Porque son vacas tropicales, ¿verdad?, que
tengan un mayor rango De tolerancia al calor. de humedad y de temperatura. Por eso digo, depende entonces de las condiciones metabólicas también del animal, lo que él pueda responder en base a ese ambiente. Entonces tenemos, por ejemplo, la zona térmica de confort, que a medida, por ejemplo, salud, si hay una temperatura crítica superior, mucho calor, el consumo del animal entonces va a disminuir y por supuesto lo que sería el nivel productivo también de ese animal, vamos a tener pobre desempeño. Mientras que en temperaturas críticas inferiores, la generación de calor debe ser mucho más alto por parte del mismo animal para tratar entonces de sobrevivir a esas bajas temperaturas. Tenemos entonces que tratar de conseguir en la medida de lo posible un animal que esté adaptado a las condiciones que nosotros le podamos ofrecer o donde esté el sistema delimitado, pues, en la latitud, en las temperaturas, en el sitio en que esté ubicado, para tratar de trabajar lo más eficientemente posible. Ahí hay otra pregunta que más. Adelante. Cuando él habla ahí de generación de calor metabólico, ¿cuándo habrá mayor generación de calor metabólico? ¿Durante el anabolismo? ¿Durante el catabolismo? ¿Cuál de las dos? ¿Saben qué es anabolismo y qué es catabolismo? Hay que partir por esa definición. Hay que partir por esa definición. ¿No saben esa descripción? Nunca la han oído, la descripción no se la dieron. Estoy seguro que sí. Pero yo casi lo he hecho. Dice, bueno. Dígale, perdón, porque no saben. Adelante, ya hablen. Bueno, anabolismo no es el conjunto de procesos que ocurren dentro del animal, procesos metabólicos para la producción de energía, y catabolismo vendría siendo lo contrario, la activación de diferentes rutas metabólicas para que no sé si se use o se queme, entre comillas, más la energía. Dado lo que usted dice, ¿verdad? Durante el posparto de las vacas, hay una pérdida de condición corporal. ¿Qué hay? ¿Anabolismo o catabolismo? Catabolismo, ¿Ah? catabolismo, ¿De? energía. ¿Qué tejido se cataboliza? Porque catabolismo El tejido quiere decir adiposo. la degradación de un tejido. ¿Cuál tejido se degrada? Adiposo, como dice mi compañero. Tejido adiposo. Porque se hay encuentra en un balance catabolismo negativo. en tejido adiposo. ¿Ok? Porque ahí también hay un proceso de anabolismo. ¿En qué tejido hay anabolismo? Glándula mamaria. En glándula mamaria. Eso es cierto. Está bien. Y en hígado en ese caso. En hígado. Por ejemplo, el hígado de una vaca antes de parir se ubica por detrás de la tercera o cuarta costilla. Tenemos los espacios intercostales, entre la tercera y la cuarta, hasta ahí llega el hígado. Pero un día después del parto, el hígado está detrás de la última costilla. Tiene todo ese crecimiento hepático. ¿Por qué cree usted que crece el hígado así? ¿Qué está asustado? Porque crece, porque necesita, o sea, necesita como mayor actividad para el parto. Ya parió. Ah, el parto. Un día después del parto, Para la glucosa, para generar mayor cantidad de glucosa. Tiene que haber muchos hepatocitos actuando para sintetizar mucha glucosa. ¿Eso no sería una hipertrofia? ¿Ah? Eso no No, puede eso ser no una es hipertrofia. hipertrofia hepática, porque ella va a volverse a reducir, ¿verdad? Cuando esa actividad metabólica del hígado disminuye, en la medida que la lactancia aumenta. Si hubiese hipertrofia, el hígado quedaba siempre agrandado, no aumenta. ¿Estamos? O sea, eso es un proceso metabólico. Aumenta la multiplicación de las células por mitosis, hay mucha producción de hepatocitos, y luego pues, hay reducción cuando ya la glándula mamaria no tiene esa actividad. Es decir, que eso obedece a la orden del sistema nervioso central para que la glucosa tenga suficiente cantidad, perdón, para que la glándula mamaria tenga suficiente cantidad de glucosa. Digo, ¿Y glucosa para qué, muchachos? ¿Cómo se produce la leche?
¿Glucosa más qué? ¿La galactosa es qué? De esas temperaturas anormales en animales, ¿qué viene siendo la hipertermia? ¿Qué viene siendo la fiebre? ¿Seguro? No. O sea que si uno tiene hipertermia ambiental, ¿es lo mismo que fiebre? ¿O esto es un aumento de temperatura en respuesta a la entrada de un agente infeccioso al sistema inmunológico? ¿Verdad? Un golpe de calor, si bien es un aumento de temperatura por un fuerte cambio ambiental que podamos tener, como cuando nosotros salimos aquí del airecito acondicionado hacia afuera, ¿verdad? Dependiendo cómo esté la temperatura ahí afuera. ¿E hipotermia? Sabemos lo que es, correcto. Vemos entonces las vaquitas Holstein bajo estrés calórico. Esto es lo que llamamos jadeo, ¿verdad? Donde están liberando aquí la mayor cantidad de calor posible a través entonces de un mecanismo de disipación de calor evaporativo que está entonces desgastando calorías. ¿Por qué nosotros nos aleamos?